Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Hermanos, pues acabamos de leer lo que dice en 1 Timoteo en el capítulo 2, ¿verdad? Del 1 al 8. Y antes de poder entrar a esta palabra, a esta enseñanza, quiero decirles que el apóstol Pablo escribió 13 cartas. De esas 13 cartas, en 2 de ellas, el saludo fue muy breve y fue directo a lo que él quería decirles. En Gálatas, en el capítulo 3, les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los cautivó para creer un evangelio que ni es evangelio y que es diferente? Y de ahí en el capítulo 1 el apóstol Pablo en Gálatas le dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto se los dijo a los de Gálatas. Y en Timoteo, a quien primeramente le dice amado hijo. Después en el capítulo 1, lo vamos a encontrar en el capítulo 1, verso 3, cuando le dice, verso 2, a Timoteo, cuando él escribe esta carta, le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Recordamos que Pablo veía a Timoteo como su hijo, era un jovencito. Y entonces le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, Timoteo está en Éfeso. Y le dice: cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables. En 2 de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe, hace esta advertencia: no os confundáis con un evangelio diferente. Y es que, hermanos, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 2, en el verso 1, Pablo dice: exhorto, capítulo 2, verso 1 de 1 Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermanos, la iglesia enfrentaba problemas. La iglesia en Éfeso enfrentaba problemas. Era un poco muy parecido a lo que somos nosotros. No querían orar por todos. Decía: no, ¿cómo vamos a orar por aquel si es un malvado? Es un pillo. ¿Cómo vamos a orar por nuestros gobernantes? Porque pues nos exprimen. Y entonces había así un sectarismo para decir: por estos no oramos y por estos sí oramos. De ahí que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: exhorto. Un exhorto, hermanos, no es una invitación. Un exhorto es una orden, es un mandamiento. Podríamos decir que es hasta un regaño cuando uno es exhortado. Y como ejemplo tenemos los exhortos judiciales, ¿verdad? Cuando a alguien le llega un exhorto judicial, tiene que presentarse, porque si tú no vas voluntariamente,
vienen por ti. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Exhorto ante todo. Esta palabra, ante todo, 6 veces se repite en estos 8 versículos que acabamos de leer con Yair. 6 veces se repite. Entonces quiere decir que Dios está hablando de todo, en todo lugar y para todos. Es lo que Dios está diciendo aquí. Cuando lo leemos todo completo, nos damos cuenta que Dios está hablando de un lugar, de un tiempo, y está hablando de un espacio. Así que por eso dice aquí, hermano, exhorto ante todo a que se hagan, primero, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y habrá quien me pregunte, pues que no es lo mismo, hermanos. ¿No es lo mismo todo eso? ¿No es una rogativa, una oración y una petición? ¿No es lo mismo? No. Recuerden que en el griego las palabras se conjugan de acuerdo a su significado en el tiempo, en la persona, en si es activo o es pasivo lo que se está diciendo. Y en el griego nosotros encontramos, por ejemplo, rogativas, del griego de esis, son las peticiones que le hacemos a Dios para recibir un favor. Esa es una rogativa. Las oraciones vienen del griego proseuge, que quiere decir la comunión y la intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos, recuerden que Jesús lo dijo, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Está hablando de una intimidad con Dios. Y el ejemplo no puede ser más claro. Siempre que uno cierra la puerta de su alcoba, es que hay algo íntimo que vas a tratar con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Es algo privado, algo secreto, es algo que tiene que ver con la intimidad. Es algo entre Dios y tú. Y es lo que dice aquí de las oraciones. Habla acerca de la comunión y la intimidad con Dios. Cuando hablamos de las peticiones, cuando dice aquí, hagamos peticiones, viene del griego en el cual tú te estás comunicando con una autoridad, con un rey, con alguien que tiene el título de excelencia. De ahí que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene nombre sobre todo nombre. Y es excelentísimo, es sabio, es poderoso, es Rey de reyes y Señor de señores, lo declara la Escritura. Es un lenguaje que se usa para hablar ante una autoridad sobre todas las cosas. Amén. Entonces, aquí nos dice que cuando hagamos las rogativas, oraciones, peticiones y las acciones de gracias, que es decirle a Dios, gracias Señor por tu favor. Y muchas veces tenemos oraciones que no son contestadas. Dios no está obligado a contestar todas tus oraciones, ni a concederte todo lo que tú le estás pidiendo, porque Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Y muchas veces Él nos va a dar lo que necesitamos, pero muchas veces también Dios nos va a quitar aquello que nos estorba. A muchos nos ha estorbado la salud, a muchos nos ha estorbado la fuerza, nos ha estorbado esa capacidad que tiene el hombre de decir yo me mando solo, nos ha estorbado. Y cuando Dios ha querido, nos la ha quitado, porque Él, dice la Escritura, que Él va a exaltar al humilde y al soberbio lo va a humillar. Y ya vemos muchas personas que en nuestra soberbia, en nuestra condición de pecado, no reconocíamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. No lo reconocíamos. Así que, hermanos, cuando dice aquí, hagamos oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracia, el apóstol está incluyendo a todos los hombres. Y todos los hombres incluye tu vecino, incluye el de junto,
incluye el de enfrente, incluye el de la esquina, para que no seamos como este pueblo en Éfeso que solamente oraba por los que ellos querían alcanzar. No, oremos por todos los hombres. Es lo que está diciendo aquí. Primer propósito, oremos por todos los hombres. Así que incluye a tu familia en tus oraciones, incluye a tus vecinos, incluye a los maestros de la escuela, incluye a tus patrones, porque siempre tenemos un concepto de que nuestro patrón es un exprimidor. Nos paga poco y nos explota mucho. Entonces, no, oremos por nuestros patrones también. Porque dice aquí la Escritura, en el versículo 3, que todo esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. También nos pide que oremos por los que están en eminencia. ¿Y quiénes son los que están en eminencia? Habríamos de preguntarnos, ¿no? Nuestras autoridades, que va desde el jefe de manzana, el agente municipal, el comisariado ejidal, hasta el alcalde. No se diga nuestros gobernadores y nuestro presidente. Hermanos, Dios está trabajando. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho en México en los últimos 6 años, de hacerle justicia a los viejitos, de hacerle justicia a las mujeres, a las madres solteras, de hacerle justicia a los minusválidos, vemos que Dios está trabajando. Cuando vemos en el extranjero países como El Salvador, en donde se ha declarado abiertamente su presidente temeroso de Dios y que ha expresado que Jesucristo es quien gobierna en esa nación y que no él solamente se somete a la autoridad de Dios para poder gobernar, eso, hermanos, es lo que nos sorprende porque dice la Escritura que esto es bueno y es agradable delante de Dios. Orar por todos los hombres, orar por los que están en eminencia, que son nuestras autoridades, nuestros jefes en el trabajo. Muchos de nosotros decimos, no, mi jefe ni sabe, ya lo ascendieron al puesto, ya le dieron, ahora gana más que yo y acaba de entrar. Somos inconformes, ¿verdad? Pero bueno, pues halló gracia, algo hubo, algo hizo, pues es tu autoridad y debemos respetarlo. Amén. Entonces, hermanos, dice aquí la Escritura, resumiendo, hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, por una razón poderosa. Verso 3. Porque esto es agradable y es bueno delante de Dios. Y por una razón, dice aquí, el verso 4, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. No seamos sectarios, mi familia y yo, y lo guardamos. No. Recuerden que Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Recordemos que el que está sano no necesita del médico. El que está enfermo del pecado necesita del doctor. Y ese médico se llama Jesús. Es el que viene a perdonarnos nuestros pecados. Y aquí se le da una declaración en el verso 5. Esto es muy importante, hermanos. En el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A ver, hermano, ¿me puede repetir eso? ¿Sí? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿El único mediador? No hay mediadores. No puedes usar a nadie como mediador. Ni a tu familiar que ya partió y que probablemente y que está con el Señor, no es tu mediador. Él ya murió y él ya lo que haya hecho, donde haya puesto su fe, de ahí fue juzgado de parte de Dios. No hay una imagen, no hay nada que te pueda mediar ante Dios. Aquí lo dice su palabra. Primera Timoteo capítulo 2, verso
5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué solo un mediador? Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, porque es Él el único que murió en la cruz. Nadie más ha muerto por ti. Él es el único que murió en la cruz. Él es el que está sentado a la diestra del Padre porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque Él es el Cordero. Esto es lo importante, hermanos. Él es el Cordero Santo, el que no conoció pecado. Y para poder librarnos a nosotros de nuestra maldad y de nuestros pecados, necesitábamos un Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando vino, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, haciendo referencia de Jesús, porque Jesús es un Cordero Santo. Recuerden, hermanos, que en tiempos de Cristo, en el Antiguo Testamento, para cubrir tus pecados necesitabas traer un cordero, y este cordero lo presentaban delante del sumo sacerdote. Tú imponías las manos sobre el animal y el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del animal, y entonces era sacrificado, y la sangre de ese animal te expiaba tu pecado, lo cubría. Por eso era necesario que para librarnos a nosotros de nuestra condenación y de nuestro pecado, necesitábamos un Cordero Santo, un Cordero que no hubiese cometido pecado, alguien semejante a los hombres. De ahí su naturaleza humana de Jesús, que tuvo que hacerse hombre para poder justificar al hombre a través de un Cordero Santo que se inmoló, que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Ese es el sacrificio de Cristo, hermanos. No hay otra forma de ir al cielo, no la hay. No hay otro medio, no hay otro mediador, dice aquí la Escritura. Por muy bueno que haya sido esa persona, ese santo, ese individuo, por muy bueno, no tiene los méritos de Cristo para mediar por ti. No los tiene, ¿no? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, y se llama Jesucristo. Por una razón: porque el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ciertamente, Jesús murió por todos, ¿sí? Pero esta salvación solo es efectiva para los que creen, hermano. Solo es efectiva para los creyentes. Y por eso dice: oye, ¿los chinos se salvarán los chinos? Pues si creen en Buda, no se van a salvar, porque esta salvación solo es efectiva para los que creen. Los de la India, que creen en la reencarnación, que creen que cuando una persona muere y reencarna en un animal bueno, es que era una persona buena. Eso es absurdo. No hay la reencarnación, hay la resurrección. Jesús resucitó, Jesús no reencarnó. Así que no hay otro mediador, no hay otro Cordero Santo, no hay nadie que se haya dado a sí mismo en rescate por todos, y en especial por ti y por mí. Por ti que me estás oyendo y por ti. Y dice el apóstol Pablo: por esta razón, por este mediador, por este único que se entregó, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento, esto lo digo en Cristo. Porque a Pablo muchos le decían: tú no eres apóstol, tú no anduviste con los 12.
Tú no estuviste ahí en ese momento cuando él estuvo 3 años con sus discípulos. Tú los perseguías, tú no eres apóstol. Y Pablo muchas veces tuvo que venir y enfrentar hasta los mismos creyentes para decirles: aquí están mis credenciales. Mis credenciales de mi apostolado sois vosotros que les he predicado. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 13 los escribió Pablo, y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Ambos conforman los 66 libros de la Biblia. Y entonces el apóstol Pablo hace una petición a través de Timoteo y dice: quiero pues, ojo hermanos, ojo, porque ya hemos visto aquí que nos ha dado una serie de instrucciones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual se entregó a sí mismo por todos. Y ahora nos dice aquí: quiero pues que los hombres, no dijo todos, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué es esto, hermano? ¿Por qué tiene que dirigirse a nosotros? ¿Por qué nos tiene que hablar así y decir: quiero pues que los hombres oren en todo lugar? Cada palabra en la Biblia, hermanos, tiene un fundamento. Cuando dijo el apóstol Pablo aquí, quiero, no es como cuando te dices: quiero un helado, ¿no? O quiero un cafecito. Si te lo tomas o no te lo tomas, pues no pasa nada, ¿no? Tu esposa o tu novia te puede decir: quiero un helado, ¿no? Sí, ahorita vamos. Pero no dio tiempo, pasaron y estaba cerrada la heladería, la cafetería, pues está cerrado. No pasa nada. No es quiero, ¿eh? Hay un quiero que da una orden. Cuando en tu trabajo te dicen: quiero que mañana estén aquí a las 8 de la mañana. Quiero que mañana estén aquí a las 8 de la mañana. Es una orden. Explícitamente te están diciendo: es una orden. Así se refiere a cuando el apóstol Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Dijo en todo lugar porque en aquel tiempo la gente creía que solamente sus oraciones eran efectivas cuando iban al templo. El anhelo de todo judío era ir al templo y orar y cantarle a Dios. Y que venían caminando 3, 4, 5, 8 días en caravanas. Cientos de personas venían cantando salmos en todo el camino porque ellos venían a adorar. No bien lo dijo la samaritana. Vendrá un tiempo, Jesús le dijo, vendrá un tiempo en el que no me adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Porque cada uno de nosotros será morada de Dios. Cada uno de nosotros será morada del Espíritu de Dios. Y por eso aquí el apóstol les dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ora en tu trabajo, ora en tu escuela, ora en tu casa. Ora en el jardín de niños, ora cuando vas por ellos, ora en todo lugar. Y lo hace específicamente a los hombres porque los hombres tenemos una responsabilidad muy grande. Dice en 1 Corintios 13 que somos cabeza de familia. Somos los capitanes de este barco llamado la familia. Y cuando un barco llega a buen destino, ¿sabes quién es el responsable? Tú, mi hermano. Pero si un barco se hunde, tú eres el responsable. Hermanos, cuando en un matrimonio las cosas van bien, es gracias a Dios y a la cabeza que se está manejando con sabiduría. Cuando un matrimonio se hunde,
Cuando hay problemas en un matrimonio, es gracias a la cabeza, al varón. Entonces por eso aquí le dice la palabra de Dios, le dice Pablo, le dice a través de Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar. Levantando, cuando tú levantas las manos, estás en una señal de ofrenda, en una señal de sacrificio a Dios. Levantando manos santas, dice, manos que no conservan ira ni contienda. Manos santas tienen que ver con una vida santa. No puedes venir y orar a Dios y andar en adulterio. No puedes venir y levantar tus manos y orar a Dios y andar haciendo tranzas o engañando a la gente o quedando mal. No puedes. No es así. La vida de un cristiano es una vida íntegra. Es integral, hermano. O sea, como eres en tu casa, lo eres en tu trabajo. Como lo eres en tu casa, lo eres en la escuela. Como lo eres en tu casa, lo eres en la calle. Y como lo eres en tu casa, lo eres en la iglesia. Es una vida integral, no hay cambios. Dice la Escritura que no hay mudanza ni sombra de variación en nuestro Padre y nosotros somos semejanza de Él. No debe haber variación. Somos los mismos en cualquier lugar en el que nosotros nos paremos. Por eso dice aquí, levantando manos santas, manos que no han cometido pecado, manos que no se han manchado, hermanos, con mentira, con hablarle mal a tu esposa, con maltratarla. Manos que tratan bien a sus hijos. Hay casas, y no digo aquí, pero yo entro a muchas casas y me sorprende mucho la manera en la que la gente vive. Un día voy a una mudanza y levantamos el colchón y sale así unas revistas 3X y que se escondo y cuando viene el joven le digo, oye, aquí está esto, no lo vaya a ver tu papá. Y su respuesta fue sorprendente. Él me las dio. Mi papá me las dio. O sea, ¿qué clase de padre le permite o le da a su hijo una pornografía, una revista para que él estimule? Es sorprendente, hermano, la perversión. Y él me dijo, no hay problema, mi papá me las dio. ¿Puede llamarse ese padre? Entonces, hermanos, dice Pablo, quiero que los hombres, hermanos, hombres, paren la oreja, hermanos, los hombres, nos está llamando a nosotros, no está diciendo todos, ni está diciendo las mujeres. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda, hermanos. Sin ira, porque el enojo es contrario al Espíritu de Dios, que es un espíritu perdonador. Sin contienda, no debemos ser contenciosos, hermano. Aquí en 1 Corintios 11, busquemos 1 Corintios 11. Verso 16. Nuevamente aquí el apóstol Pablo está hablando del velo de la mujer, que si debe usar el velo, que si no lo debe usar. Dice aquí el apóstol Pablo, a las mujeres en lugar de velo les es dado el cabello. Y como había esa contienda de que las mujeres deben cubrir su cabeza, los hombres, que si una mujer no cubre su cabeza deshonra a su marido, porque había ciertas cosas ahí en Corintios, hermanos. Y cuando Pablo viene y les dice que en lugar de velo le es dado a la mujer el cabello, por eso a una mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Pero había algunos que no estaban de acuerdo y decían que no. Yo una vez fui a una iglesia en la que le entró una persona sin el velo y le dijo el pastor, a esa mujer que acaba de entrar, ahí está la jerga, pónganle
jerga en la cabeza. Demasiado estrictos, demasiado legalistas, ¿no? Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, no, por el contrario, en el verso 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y es lo que te está diciendo aquí. Quiero hombres que oren en todo lugar, levantando las manos, manos limpias, sin ira ni contienda. No debemos ser contenciosos. No fuimos llamados a ser contenciosos. Debemos evitar las disputas, las contiendas y las discusiones. No fuimos llamados a eso. ¿A qué sí fuimos llamados? A cultivar un espíritu conciliador, un espíritu perdonador. A eso fuimos llamados, hermanos. Dice la Escritura, Salmo 24 en el verso 3. Cuando lo tengas, di amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? David pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a ir allá donde Él está en las alturas? ¿Quién va a ir con el Padre cuando ya no esté en este mundo? ¿Quién va a ir? Y aquí está la respuesta. Hace la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Regresamos a Timoteo, capítulo 2. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice Dios respecto a las mujeres? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya los hombres ya nos tocó. Manos santas, sin ira ni contienda. Somos contenciosos. ¿Sí? Pero a las mujeres dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no apretada, no muy alta de la rodilla, con pudor y modestia. No caigamos en los errores muchas veces que en los que han caído muchas iglesias, en las que no las dejan pintarse, en las que no puedes ir al cine, en las que no puedes usar un pantalón aun que te estés muriendo de frío. No. Sí. Porque dice la Biblia que no, las mujeres no usen ropa de varón y los hombres no usen ropa de mujer. Pero si nosotros hacemos una retrospectiva, ¿qué usaba Jesús? ¿Qué se usaba en aquellos tiempos los hombres? Túnicas. Túnicas. Si fuésemos estrictos, si fuésemos legalistas, pues vístete de túnicas, ¿verdad? Pero hay algo que se llama la cultura. En Escocia los hombres usan falda, es la cultura. Y no es porque sean gays, es porque así son sus costumbres y usan falda. Así como en África andan casi desnudos, las mujeres sin sostén. No es que estén de lujuriosos, es su cultura. Entonces, si nuestra cultura nos permite que las mujeres usen por comodidad, por frío, pantalones, pues no las juzguemos. Simplemente dice aquí el apóstol, vístanse con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, que no sea lo externo lo que atrae, aquello que hace que te volteen a ver, no las perlas, ni los vestidos costosos, ni el oro que traigas colgado por todas partes, no,
Dice aquí el apóstol, sino por tus buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Amén. Entonces, a los hombres, oremos en todo lugar, presentémonos bien delante de Dios, sin iras y sin contiendas. No somos contenciosos. Mujeres, vístanse con pudor. Es todo lo que les dice el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos norma, Señor, nos instruye. Y vemos con admiración, Señor, cómo tú no has dejado nada suelto, nada. Todo está dentro de tu palabra, Señor. Desde nuestro hablar hasta nuestro vestir y nuestro sentar. No has dejado nada, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias porque nos instruyes a través de tu palabra, en el que debemos hacer oraciones por todos, por los policías, por los agentes, por el presidente, por nuestros vecinos, por aquellos que no nos simpatizan o no simpatizamos con ellos, debemos orar por ellos. Oremos por nuestros vecinos, oremos por nuestros maestros, por nuestros patrones, por todos, dice aquí la Escritura. Y no olvidemos a los que están en eminencia, nuestras autoridades. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que esto es bueno y agradable delante de ti. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo para que nosotros fuésemos constituidos hijos de Dios. Y gracias, Señor, porque instruyes a los hombres y a las mujeres en su manera de vivir, en su manera de vestir. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, ministra nuestras vidas y nos transforma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.